Galilea, semillas de resistencia. Episodio 2, donde el conflicto echó raíces. Galilea acoge semillas y pasos campesinos. Su montaña es guardiana del tiempo. En el episodio anterior conocimos cómo Alicia y Fabio llegaron al bosque, dejándose envolver por su calma y su promesa de vida. Pero aquella luz de esperanza con los años se fue opacando. El murmullo del bosque comenzó a mezclarse con ecos extraños, con silencios espesos, con presencias que trajeron consigo la sombra de la guerra. En este bosque andino, el conflicto armado colombiano se sintió de muchas formas. Lo que fue una zona de selva, cafetales, caña y yuca pasó a ser un ambiente desolado, convirtiéndose en una zona totalmente deshabitada. Si regresamos a la historia, no solo podríamos encontrar en varios textos, investigaciones o memorias como las de Jaime Jara una evidencia de ello. También existen voces que lo pueden contar de primera mano, como es el caso de Heriberto Díaz, quien desde sus 18 años vivió y trabajó en Galilea. En ese tiempo, esa era una vereda muy poblada, inclusive que eso tenían cafetales, tenían cultivos de caña, tenían trapiches, tenían ganadería, cultivos hasta de yuca. Lo que pasa es que eso fue quedando abandonado por vainas del conflicto. En el conflicto, y en eso el ejército, la guerrilla, desplazaron la mayoría de la comunidad, pues se fue volviendo como selva. Hoy en día va a Galilea y hay unas cuantas familias aquí en el puro plan de Galilea, porque todo lo que era la chata, que era colonizado por la misma caja agraria, eso, o el Incora, pues hoy en día es puras montañas. Hoy usted va por allá y ni los caminos casi se encuentra. El bosque de Galilea y su gente han convivido con la guerra desde siempre. Entre las montañas, la vida campesina creció al mismo tiempo que los enfrentamientos entre las FARC y el ejército, los cuales se volvían parte del paisaje cotidiano. Para muchos niños y niñas de la región, la violencia fue tan común como el canto de los pájaros o el sonido del río. Así lo registran distintos testimonios campesinos, donde se recuerda cómo desde muy pequeños aprendieron a convivir con retenes, patrullajes y disparos a la distancia, normalizando escenas que en cualquier otro lugar parecerían insoportables. En Galilea, el conflicto no era un visitante, era un vecino más. La primera vez que yo miré guerrilla fue cuando tenía 8 años, que ese era un frente que llamaba Armando Ríos. El día en adelante pues vivimos conviviendo pues con las FARC. Pues que yo pienso que eso nunca fue malo para las comunidades. Eso fue una vaina muy buena porque nos enseñaron a respetar todo, hasta inclusive mismo a lo del medio ambiente. Inclusive pues estuvieron ahí, incentivaban el buen comportamiento, el conservar el medio ambiente, cuidar los animales. Eso fue una cosa muy impresionante. De pronto sí hubieron desplazamientos, cosas por lo de la FARC, pero pues son motivos de la guerra y del conflicto que tenían con el mismo estado, igual como lo mismo lo hizo el ejército, porque las familias más han salido desplazadas fue porque pues el ejército atropellaba a la comunidad, a las familias que porque habitaban en la vereda donde supuestamente estaba la guerrilla, pues eso también causó mucho desplazamiento. Regresando al libro de Jaime Jara, hay un pasaje que me resulta imposible de olvidar. Jara cuenta que siendo apenas un niño, caminaba hacia la colonia junto a su hermana Paulina. Mientras jugaban en el camino, de repente escuchan unos gritos que retumban en la montaña. Curiosos, se acercaron sin imaginar que estaban a punto de presenciar una de las escenas que marcarían para siempre su niñez. Por tras de unas ramas de chilco, como a 20 metros de distancia, vimos que tenían colgado de un árbol a un muchacho llamado Antonio, que hasta la semana anterior estaba trabajando donde mi papá. El hombre estaba rodeado por 5 secuaces de Garzón y el mismo Garzón se encontraba entre ellos. Al hombre lo tenían terriblemente mutilado, le habían quitado las 2 orejas y una mano. Lo habían castrado y aún estaba vivo pero sin habla y con ojos desorbitados.
Con el paso de los años, este tipo de sucesos empezaron a repetirse con mayor frecuencia, marcando la vida en el bosque como un pulso de miedo y desarraigo. La comunidad campesina se vio obligada a enfrentar temporadas de desplazamientos masivos, en una búsqueda desesperada de tranquilidad que pocas veces llegaba. A la incertidumbre sobre lo que vendría o hacia dónde los llevaría el destino, se sumaba una tristeza infinita, la de dejar atrás la casa, la tierra, los animales y el bosque que era su hogar. Alicia Murillo lo recuerda bien. Ella dice que todo empezó a cambiar en los años 80. Ahí se vivía muy bueno, cuando ya se empezó a agudizar el conflicto. En 1980 ya hubieron varias personas detenidas, hubieron habitantes de la vereda que fueron privados de la libertad. Y de ahí después, en 1985, fue cuando ya nos tocó salir desplazados de la mayoría de habitantes de Galilea. Prácticamente todos. Existen listas enteras de los nombres de cada familia que tuvo que abandonar todo. Porero y familia, Martín Sosa y esposa, Israel Solano y familia. Cada desplazamiento quedó grabado en la memoria colectiva como una herida abierta. Marco Aurelio Sánchez, Carlos Julio Quintero, Detenciones arbitrarias, casas quemadas, escuelas destruidas, animales robados o sacrificados y muchos cultivos abandonados. La comunidad recuerda estos episodios como capítulos oscuros en los que la vida campesina fue borrada a la fuerza, una y otra vez. Hicieron destrucción total de viviendas y hubieron muchos daños materiales ocasionados por la fuerza pública, entre ellos la escuela. Lo primero que dañaron fue la instalación eléctrica que se había hecho comunitariamente. El acueducto lo dañaron. Eso se perdieron 400 reses. Varios encontraron al ejército pelando los animales y botaban los cueros al río. Alicia Murillo lo cuenta con claridad, enumerando los rostros y las familias que tuvieron que partir en medio del dolor, así como el momento en donde la guerra le arrebató algo más que la tierra. Pues en 1985 nos tocó salir desplazados. Ya estaba yo sola, ya tenía muchachos que cargar. En 1987 volví y tuve que salir nuevamente ya con 4 chinos, porque ya tenía el cuarto fue que me mataron. Como ocurrió en tantas otras regiones del Tolima y el sur del país, la colonización del bosque fue una respuesta desesperada a la guerra. Huir de los pueblos, internarse en la montaña y empezar de nuevo. Pero esa aparente seguridad nunca fue completa. Décadas más tarde, el conflicto armado entre la guerrilla de las FARC y el ejército volvió a instalarse en la vida cotidiana de estas comunidades. El resultado fue una forma de habitar marcada por la intermitencia. Quienes tenían propiedad en Galilea apenas podían subir una vez a la semana, vigilando sus tierras y cultivos, pero sin posibilidad de vivir de manera estable allí. La tranquilidad, esa que alguna vez fue el mayor valor de la vida campesina, se volvió inalcanzable. Del 95 para acá ya prácticamente Galilea no se podía convivir allá, no había tranquilidad. Con los años, muchas de las raíces antiguas se fueron diluyendo y en su lugar llegaron hijos, nietos o bisnietos de aquellos primeros colonos. Ya le vendieron a otro, ya entró otro y... Sin embargo, aún hoy se recuerda a los legítimos pobladores que resistieron en medio de esa adversidad, como Don Eristerio o Saúl Sosa. Poco a poco, la vida campesina se fue desmoronando y las fincas que hasta entonces habitaban los colonos fueron reclamadas por el bosque. Este conflicto no solo arrancó familias enteras de sus hogares, también golpeó la economía campesina y las formas de vida en Galilea. Los aserríos, que durante décadas habían sido una de las principales fuentes de sustento, empezaron a apagarse poco a poco, entre prohibiciones oficiales y órdenes impuestas por la guerrilla. Se suspendieron los aserríos, y ya se suspendieron los aserríos, ya no había ese movimiento de plata,
que eso era el que menos tenía 10 mulas para bajar madera. Y eso, el cambio fue drástico. ¿Y quién prohibió los aserríos? Una parte lo prohibió Cortolima y otra parte lo prohibió la guerrilla. La guerrilla prohibió rotundamente que si encontraban la gente aserrando le quitaban la motosierra, que tenían que respetar los bosques. Ya para el 2000 ya no había aserrío. El movimiento de mulas cargadas de madera y productos agrícolas que antes eran muy cotidianos se fueron desvaneciendo, dejando tras de sí un territorio cada vez más silencioso, con menos cultivos y menos manos para trabajarlos. La gente, desmotivada y asediada por las restricciones, empezó a abandonar la tierra que había sostenido a generaciones. La gente prácticamente echó a abandonar Galilea. Ya los que tenían los cultivos, eso ya se acabó, eso ya se echó a acabar porque los que lo sembraban se fueron. Porque ya el mismo conflicto echó a desmotivar a la gente. En Galilea la guerra borró las fronteras entre lo cotidiano y lo imposible. Para los campesinos la vida se convirtió en un dilema constante: atender a los hombres del ejército o a los guerrilleros, porque negarse podía costarles la vida. La neutralidad era un lujo que nadie podía permitirse. La presencia armada en sus casas, en sus cultivos, en sus caminos, los dejó sin voz ni margen de decisión, atrapados en una tragedia cotidiana donde la supervivencia se impuso sobre cualquier otra cosa. Desde que estaba las FARC en Galilea, siempre hubo confrontamientos con comunidades, con las familias, con el mismo ejército. Pues porque si usted llega a una parte y está el ejército, pues van a comenzar a tildar a la gente que es colaboradora del ejército, y si viceversa, que pongámosle llega el ejército, pongámosle hoy en día a mi casa, pues igual me toca atenderlo y no puedo decirle no, vayan de acá porque es que hay gente que está armada y yo no le puedo estar echando, que el que tiene las armas tiene el poder y la fuerza. El bosque dejó de sonar a fiesta y el silencio se apoderó de Galilea. Ni madera, ni cultivos, ni el corretear de los niños. Solo la sombra de una guerra que no era suya. Muchas de estas anécdotas, transmitidas de generación en generación, sugieren una idea que se repite entre la gente. Lo que ocurrió en Galilea y en tantas regiones del país no fue únicamente un conflicto bipartidista, como tantas veces se ha contado. La memoria campesina insiste en que la raíz estuvo en la tierra, en quién podía poseerla, cultivarla y resistir en ella. Esa percepción se refuerza con recuerdos dolorosos como las bombas de napalm en Villarrica o las persecuciones a familias campesinas que dejaron en claro que no era solo una lucha de banderas políticas, sino una disputa profunda por el territorio. Fabio Londoño también escuchó esas historias. Historias que, como dice él, no eran solo de partidos políticos. Digamos, los últimos golpes que tuvo esta región de historia fue por la guerrilla de las FARC. Pero el primer golpe lo da a las élites conservadoras, que fue la causante de que esas guerrillas nacieran. En Villarrica habían arrojado más de 50 bombas napales, rechazadas por la guerra del Vietnam. ¿A quiénes se le tiraron esas bombas? A los campesinos liberales. Colombia en esa época tuvo una tensión tan fuerte que de ahí permite que se levanten unas resistencias armadas campesinas que fueron llamadas guerrillas liberales, luego después pasaron a ser guerrillas insurgentes. Y es decir que esa guerra, es lo que yo digo, esa guerra nunca fue entre liberales y conservadores, fue la guerra por la tenencia a la tierra. Pero, ¿cómo era vivir esa tensión en los 90 y 2000? Aquí aparece Isabel Cristina Pardo. Ella llevaba muchos años recorriendo los hospitales en el oriente del Tolima y empezó a notar algo más que pacientes y diagnósticos médicos. Yo trabajaba de planta del Hospital San Rafael y eso me daba como el acompañamiento de los hospitales del Oriente y Oriente del Tolima. Villarrica, Melgar, Carmen de Apicalá, Dolores, Alpujarra. Todo eso lo visitaba yo porque teníamos como una repartición de algunos sindicatos de acuerdo a la zona donde nos encontramos. Nosotros decidimos como sindicato empezar a alertar a la gente de lo que iba a ser la Ley 100. Nos dábamos cuenta, o sabíamos de la incidencia de la guerrilla en esos territorios. Allá hacía presencia el Frente 25, tuvimos algunos diálogos con esas personas
Y ahí fue cuando empecé a conocer el bosque, que los campesinos tenían un respeto, ellos hablaban de una reserva, que los señores de la guerrilla no les permitían cazar, no les permitían talar árboles. A mediados de los años 90, el oriente del Tolima vivía una compleja tensión entre la vida campesina y la presencia armada. En municipios como Villarrica, Dolores y Alpujarra, la cotidianidad parecía sostenerse en la agricultura y el trabajo comunitario, pero esa normalidad estaba marcada por la presencia del Frente 25 de las FARC. Con el cambio de siglo, la situación se volvió aún más difícil. En el 2002, la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe intensificó la presencia militar y el hostigamiento contra las comunidades. Y nosotros como defensores de derechos humanos, algo que nosotros tuvimos que atender fue las detenciones masivas. En ese periodo del 2002 al 2006, en el Tolima hubo 8 detenciones masivas. La más grande fue la de Dolores, donde detuvieron a 80 personas de la forma más grotesca y más inhumana que se pueda haber visto. Llegó el Estado con el ejército, con helicópteros, y a la gente la cogían y lanzaban como esas redes y los cogían como animales y los subían en helicópteros. Acá iba que llegaron más o menos 80 campesinos y fue una cosa pues terrible porque para ellos todo el mundo era guerrillero. Ser sindicalista, líder o simplemente campesino en estas tierras equivalía a cargar con un estigma. Para el Estado, cualquiera podía ser guerrillero y desde entonces esa marca quedó impresa en la memoria colectiva del territorio. En medio del fuego cruzado, los campesinos terminaron convertidos en las principales víctimas. El simple hecho de portar botas de caucho bastaba para ser señalados como guerrilleros. La estigmatización caló hondo. Llegaron los insultos, los golpes, los tratos humillantes por parte de la fuerza pública y con ellos un ambiente de miedo que hizo que muchos dejaran de sentirse dueños de su propio territorio. El hostigamiento y el maltrato de los militares era terrible, o sea, los golpeaban, los maltrataban, los insultaban. Entonces eso fue creando un ambiente de inseguridad en los campesinos, como que se sentían que no eran de ahí. Entonces la gente dejó de producir café. El café dejó de cultivarse, las familias empezaron a desplazarse y los procesos comunitarios que tanto había costado construir se fueron desarticulando. Lo que quería el ejército, lo que quería el Estado era que ellos salieran de ahí. El mensaje era claro. El Estado buscaba vaciar esas tierras, conscientes de la riqueza que guardaban. Definitivamente en ese momento los defensores de derechos humanos discutíamos con los militares y a nosotros también nos maltrataban y todo eso. Tal fue el caso de Isabel Cristina, quien fue acusada de ser guerrillera por la Móvil 8. Yo tuve que salir de la región porque a mí los campesinos me dijeron que me estaban buscando porque supuestamente yo era una guerrillera, ¿cierto? Por mi forma de hablar, por mi forma de organizarlos a ellos y todo eso. Lo cual no era una amenaza aislada, sino parte de una estrategia que condenó al campesinado al desarraigo y la incertidumbre. En medio de aquella espesa selva, las heridas más profundas de la guerra no las hacían las balas, sino el miedo. Pues era una violación total, una fuerza que imponía, por ejemplo, el que más hablara, el que vieran ellos que tenían liderazgo, de una vez lo desaparecían, porque esa Móvil 8, creo que hay unas investigaciones, porque en ese momento había militares que tenían nexos con los paramilitares, o sea, era una política totalmente de desarticular el proceso social que había allá, porque había un proceso muy bonito de las comunidades, de las juntas de acción comunal, eso se desarticuló totalmente. Galilea se vació, no por elección, sino por una guerra que se ensañó con su gente. Aún así, mientras el bosque quedaba cada vez más vacío, empezaron a nacer resistencias, pequeñas, firmes, aunque incómodas, para quienes tenían otros planes sobre esta tierra. La lucha no es pequeña, sino lo lleva a una escala de territorio sobre el mismo país. Esa conexión con otras luchas, inclusive que están cercas ahí, del Sumapaz, de las zonas de reserva campesina, que también se ponen en esa misma lucha por su territorio, que lo tienen en esa defensa y en esa vigilancia continua de lo que realmente pasa alrededor y llega ahí.
En el próximo episodio conoceremos cómo la violencia se presenta de maneras mucho más sofisticadas y los campesinos luchan por una declaratoria del bosque como parque regional natural. Galilea, Semillas de Resistencia, un viaje sonoro al bosque de Galilea en Colombia, es el resultado del proyecto de investigación Bosque de Galilea, el costo socioterritorial de los bonos de carbono en el corazón ambiental del Tolima. Es un proyecto financiado por el Instituto Catalán Internacional por la Paz, liderado por la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña y la Universidad del Tolima, en alianza con Red Macana. Este proceso creativo estuvo dirigido por Cristina Fernández Rovira, Santiago Giraldo y quien les habla, Andrés Tafur Villarreal, bajo la coordinación general del podcast, Tony Sellas, en el trabajo periodístico, Lady Arévalo, María Alejandra Aldana en la narración y escritura de guión y Jordi Pascual en la producción y montaje sonoro.